Hola, ¿cómo están todos? Mira, el mensaje del ser interno para ti en este momento. Si tú sientes que necesitas saber algo de esa personita especial, algo de esa persona que ya se fue y que no está contigo, o de algo de ti mismo con respecto al amor o al desamor, mira, puede ser que este mensajito te pueda estar llegando, ¿ok? Vamos a ver, mi nombre es Carmen y vamos a ver cuál es el mensaje que viene para el día de hoy, acompañado por supuesto de nuestro tarot bendito. Mira lo que dice acá. Te darás cuenta que nadie como yo. Mira, generalmente eso es lo que sucede muchas veces. ¿Y tú sabes por qué sucede? Cuando realmente tú has dado el amor verdadero, sin importar nada. Sencillamente tú das el amor que tienes que dar y punto. Si alguna vez esta persona no lo quiere considerar o de verdad no lo ha querido apreciar, vamos a decir vulgarmente, eso será su problema, ¿ok? Entonces, de verdad que para ti, si has dado el verdadero amor, lo has dado de corazón y que te equivocaste con esa persona no era la ideal porque resulta que no ha podido apreciar, eso no es tu culpa. Eso realmente le corresponde a esa persona saber si dirá, bueno, perdió esa oportunidad contigo, yo diría, ¿ok? Entonces, vamos a decir una cosa, vamos a ver qué más puede decirte el tarot con respecto a esto. Te darás cuenta que nadie como yo. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a escudriñar un poquito ese corazón de esa persona y vamos a ver qué está pensando ahorita con respecto a ti. Entonces, yo voy a sacar unas cartas y vamos a ver, primero que nada, cómo se está sintiendo esa persona. O sea, ¿cómo digo? ¿Qué energía se le está reflejando a esa persona con respecto a ti o a la relación? Vamos a ver qué hay para esa persona. ¿Por qué dice nuestro ser interno que te darás cuenta de que nadie como yo? Vamos a ver. Aquí está esta primera carta. Mira, esta persona en el fondo está quizás esperando a que suceda un milagro. Que a lo mejor suceda algo y que de verdad otra vez ustedes vuelvan a empezar. Porque aquí ya el ser interno ya lo está diciendo. Cuando el ser interno empieza a hablar así, hay que tener cuidado, hay que escuchar, porque generalmente algo por allí viene. Esta persona se ve que mira lo que tiene, está esperando ese barco donde vienes tú, donde viene ese amor que perdió y quizás a lo mejor siente que puede recuperarlo. Su mente, en su pensamiento, ¿qué hay? Mira. Está tratando, como quien dice, de hacer las cosas como lentamente. Está buscando la manera de hacer todo paulatinamente, poco a poco. Y vamos a ver, esa misma persona no puede entender por qué ahora siente lo mismo que tú sentías antes. Esa persona no se está dando cuenta, ahora es que se está dando cuenta de realmente lo que tú le diste de verdad. A lo mejor en otros brazos, en otro hogar o con otra persona no ha podido recibir las cosas que recibía contigo. Por eso te dice tu ser interno, te darás cuenta que nadie como yo. ¡Ja! Su corazón, ¿cómo está su corazón? Mira, ese corazón está como palpitante y lleno quizás de fuego. Está como queriendo tener algo ya más fuerte contigo. Hay un deseo también incluido acá. A pesar de todo, a lo mejor es que tiene tiempo que no está contigo y ya te está como quien dice deseando, ya necesita muchísimas cosas más de ti. ¿Y qué piensa hacer esa persona? Aquí está. Está ahorita como pensando, ¿será que será bueno esperar? Siente que no es, fíjate tú esto, siente que no puede esperar, que no vale la pena seguir esperando, que es mejor entonces actuar, porque si sigue esperando, a lo mejor de verdad que el tren se le va. Esta persona no está muy segura si realmente puedes tú ya corresponderle otra vez como antes. Como tú le quisiste a esa persona, quizás a lo mejor ya esta persona está sintiendo que a lo mejor ya no es el mismo amor. Que se caiga de esa nube si está creyendo que va a encontrar todo igualito tal cual como lo dejó.
No, señor, porque yo me imagino que tú estarás echando hacia adelante, ¿verdad, mi amor? Echando hacia adelante y de verdad dejando todo atrás. Si esta persona viene y te alcanza y te toma por el hombro y te dice, hoy, mira, aquí estoy, tú voltearás y tú verás si realmente vas a concederle una nueva vuelta o no. Eso ya será tu decisión. Mientras tanto, te darás cuenta que nadie como yo. Claro que se va a dar cuenta. Por supuesto, mi amor. Eso es en la manera o de la manera como tú hayas sembrado esa semilla. Porque si tú sembraste una buena semilla con un buen abono y regaste ese jardín todo el tiempo, seguro que van a salir bellísimas, bellísimas flores y plantas. Y eso es lo que esa persona va a empezar a extrañar. Tú sembraste ese amor en esa persona y ahora nadie va a poder sembrar, a poder tener esa mano que tú tenías para sembrar y que salgan esas rosas bellas. Así que ahí te estoy dejando esta lectura, mi amor querido, y esperando de verdad que sí, que te pueda resonar o que puedas sacar algún provecho de esa lectura, dándote cuenta que eso sí, hay que tener cuidado, hay que saber comprender, hay que saber entender que todo depende como tú hayas querido, para que esa persona se dé cuenta que nadie como tú tiene que ser porque tú has de verdad querido a bien, a la bien o a lo bien, ¿ok? Si no, no valdría la pena que esta persona pensara nadie como tú. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay gente que de repente a lo mejor se va porque el amor de verdad que tenían era un amor que no era tóxico el amor, o a lo mejor era un amor que era imposible de vivir con él y por eso se fue. Y entonces jamás en la vida el ser interno va a decir, te darás cuenta que nadie como yo, para nada, nunca. Pero si tú dejaste una huella bien profunda en ese corazón de esa persona, a lo mejor ni cuenta se dio de que estaba bien enterrada esa huella en el corazón. Y luego que está afuera es que se está dando cuenta de lo que hizo. Ay, Dios mío, pero mira cómo siento, mira estos recuerdos, nadie como esa persona, Dios mío querido, ¿qué hice? Así pasan las cosas, ¿sabes? Nadie se va, mi amor, nadie se va pensando que va a regresar, nadie. La gente que se va de la relación se va porque se quiere ir o porque no le queda más remedio, pero nunca está pensando que va a volver. Tiene que estar bien segura o bien seguro, o tiene que ser porque de verdad le ha tocado hacerlo, porque no le ha quedado más remedio, porque es ley que así sea, porque es para correr por su vida, como quien dice, porque no le quedó de verdad otra, que la persona no regresa. Pero generalmente las personas que se van dejando a alguien queriendo o que alguien les esté queriendo, muchísimas veces regresan otra vez, ¿sabes? Muchísimas veces, dependiendo el amor que le hayas dado. De esa manera esa persona puede regresar. Si no, ¿quién va a regresar con un amor todo loco? Nadie. Entonces ahí te estoy dejando esa lectura, mi amor, para que reflexiones un poco y te des cuenta. Ama de verdad con sinceridad, con amor, con cariño. Siembra pon esas semillas en ese corazón y abónala siempre. Y el día que esa persona se quiera ir o se vaya, va a ver y se va a dar cuenta que nadie ha sacado unas rosas tan bellas como las que tú has sembrado. Nos estamos viendo en un próximo video, pues. Hasta luego, bye bye.